Una semana política más que interesante hemos pasado. Vamos a tratar de analizarla con todo lo que esto implica, ¿no? Para ello convocamos a un analista político, comunicador, investigador. Bienvenido, Raúl Aragón, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. La verdad necesitamos una voz que aclare en medio de todas las dudas, ¿no? Porque certezas se van viendo de a poco. Sí, bueno, no sé si puedo aclarar algo. Pero... Sí, bueno, no, un hombre que sabe, me parece, y tiene esa distancia equidistante justamente para analizar qué es lo que necesitamos. Primero, el discurso del presidente, ¿no? Fue hecho desde una perspectiva que en general los analistas lo pasaron por alto, porque además tiene anuncios muy impactantes, sí, ¿no? Lo de la AFI, lo del Sistema Federal de Justicia, lo del hambre, lo de los fondos reservados. La verdad que tiene un contenido muy específico, muy raro en un discurso inaugural. Anunció medidas concretas. Pero a la vez pasó desapercibido, yo te diría, lo que en el mundo académico se llama marco teórico, digamos. ¿Desde dónde ve eso? Es decir, ¿cuál es la construcción del discurso y de su mundo, digamos? Sí, y desde qué valores, ¿no? Y él llama, casi en el comienzo del discurso, dice... vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina en pos de la construcción de un nuevo contrato de ciudadanía social. Ahora, el famoso contrato social de Rousseau en adelante no habla, no dice nada de la sociedad, dice de los deberes y derechos del Estado, de los deberes y derechos de los ciudadanos y de la relación entre Estado y ciudadanos. Sí. Él convoca un contrato social de ciudadanía social. Entonces, y después se insiste mucho en que tiene que ser, dice, un contrato social que sea fraterno y solidario. Sí. No tiene nada que ver con la legislación eso. Es otro contrato lo que él está pensando. Solidario, dice, porque en esta emergencia social es tiempo de comenzar por los últimos para después llegar a todos, ¿no? Y en un momento dado, dice, con mucha... casi poéticamente, dice, es hora de abandonar el aturdimiento, ser conscientes de que las profundas heridas que hoy padecemos necesitan para comenzar a curarse, de tiempo, sosiego y sobre todo de humanidad. Volvió a poner en el centro del discurso el ser humano, eso es el peronismo. Porque el peronismo se define como un humanismo, lo definió Perón en el 49 en el Congreso de Filosofía. Entonces, él vuelve a las raíces del peronismo y lo adapta al siglo XXI y a la coyuntura actual. Pero en esencia lo que está planteando Alberto Fernández es un gobierno peronista puro, peronista ideológicamente peronista. Es decir, en el centro de la reflexión del peronismo está el hombre. Punto. Y el hombre, según Perón, hombre es solo aquel que es trabajador, decía Perón, ¿no? Es decir, por eso él plantea crear fuentes de trabajo, digamos. Sí, como la base. Es como la base de la dignidad. Y después habla de los muros, él habla de 3 muros. Dice, tenemos que superar el muro del rencor, el muro del hambre y el muro del despilfarro, ¿no? Y son las 3, que ni siquiera es un problema ideológico lo que él está planteando, un problema sumamente pragmático. Y el resto de las medidas que después él toma o anuncia que va a tomar concretamente son medidas que apuntan justamente a esos 3 muros. Pero el más difícil de todo, esta es mi opinión, él no lo dijo así, creo que el más difícil de todo es el famoso muro del odio y el rencor. Es decir, yo no sé si vos viste la plaza del sábado 7. Era vergonzoso, era vergonzoso. Y en contrapartida, cuando entra Macri a la jura en el Congreso, desde las tribunas, desde los palcos, le empiezan a gritar algo que no se escucha bien qué es, y Alberto Fernández se da vuelta y les hace seña de que no digan eso, y después se da vuelta entero y les hace, no, córtenla. Y después en el acto del martes a la noche también. Del martes a la noche. Empezaron a insultar a Macri, sí, también lo frenó. Ya es el pasado, dijo. Sí, ya es el pasado, no insultemos más. Ahora, lo que me sorprendió, él uno de los puntos, de los 5 puntos que yo distingo, es cerrar la grieta. Y en su discurso también lo hizo, porque nunca personificó a Macri. No. Habló de la administración anterior, del gobierno saliente, sí, buscó todos sinónimos, pero nunca personalizó. Me parece que el ejercicio lo está haciendo, por lo menos. Sí, y además hace otra cosa que es muy interesante. Dice, lo que nos divide no son la diferencia de nuestras ideas. Lo que nos divide, porque además toda verdad es relativa, dice. Sí. Quizás de la confrontación de esas ideas distintas surja una verdad superadora. Está convocando al diálogo y lo hace bien. Yo creo que es
Claro, se puso la vara muy alta. Ayer lo escuchaba a Majul, criticándolo indirectamente. Sí, sí, sí. Pero en una cosa tenía razón, puso la vara muy alta. Está bien. No digo que no la vaya a poder alcanzar, pero la puso muy alta. Cerrar la grieta es una vara altísima. Porque esta grieta... Sí, es más, ¿sabes qué? Pienso que económicamente es caro cerrar la grieta. ¿Por qué? Porque vas a necesitar de medios de comunicación, de políticos, de comunicadores, que vayan en ese vector, digamos. Ah, sí. Porque tenés quebrada la relación, por lo menos con Cristina, de muchos medios de comunicación. Sí. Que también están tirando para simplificar, estereotipar, Alberto y Cristina son lo mismo. Entonces va a tener que destinar un presupuesto a cerrar la grieta, Sí, me va a tener que parece. destinar un presupuesto y además tener constantemente gestos de diferenciación Claro, con Cristina. sí. Lo que pasó en la Jura también, cuando Macri se saluda para despedirse ya tras haber jurado a Alberto, le dieron el bastón, etcétera. Se abrazan, todos se saludan, un beso. Cuando le da la mano a Cristina, Cristina le da la mano y mira para otro lado. Sí, sí, sí. Absolutamente innecesario. Pero, ¿necesario en qué sentido? Que lo diferencia Alberto. Claro, él le quedó diferenciadísimo. para él en sí. algún punto le sumó. Y el Ahora, otro, digo eso, sí. ¿no? Analizando un poco, tratando de entender, porque me la repregunté, ¿por qué ese símbolo tan despectivo hacia Macri, ¿no? Digo, la única justificación es la persecución hacia la hija, me parece. Bueno, Porque después el personaje de dividir la derecha, la izquierda, el neoliberalismo lo podemos entender, pero a mí me da como algo más personal que a sí, él. es muy personal. No sé cuáles son exactamente los motivos que fundamenten ese rencor personal que hay hacia Mauricio y quizás de Mauricio hacia ella, ¿no? Eso ya no lo sé. Y tampoco sé cuáles podrían ser los motivos, pero es evidente que se tiene un alto componente de cosa personal. No es político, no es ideológico, es un rechazo personal. Ese gesto de dar la mano así es demasiado personal como para pensarlo como gesto político, digamos. Pero volviendo al discurso de Alberto, el otro factor que es muy importante es que él quiere reordenar la política desde la ética. Mirá lo que dice. Para superar los muros y las fracturas de Argentina implica crear una ética de las prioridades y las emergencias. Una ética. Él habla de una ética. No habla de una cuestión ideológica. Y esto de la solidaridad, el humanismo y la ética es el marco teórico más grande, más general de todo el discurso y que después tiene aplicaciones en cosas concretas. Si a la AFI le sacó los fondos reservados, es concreto. Bueno, sí, es concreto. Pero todo eso está encuadrado, está orientado. Si querés, estas tres componentes, ¿no? El humanismo, la solidaridad y la ética, son los grandes lineamientos de pensamiento del presidente Fernández. Trato de entenderte y en base a eso va a ser el nuevo relato de alguna Claro, forma. en base a eso es el nuevo relato. Y el nuevo relato es ese, es decir, tenemos que crear una ética de la solidaridad. Claro, bueno, el otro día estuve con Tristan Bauer cuando presentó su documental, bastante fuerte, ¿no? Sí. Con el reconto que hizo. Es un documental político, absolutamente. Pero él también habló de quebrar el individualismo, perdón. Eso del celular, de solo voy adelante, de la meritocracia. Creo que ellos están apuntando, porque si varios funcionarios ya van por ese lado, ya tienen un poco estructurado eso. Es que está muy claro que Alberto está pensando en el conjunto y no está pensando en la meritocracia, está pensando en generar condiciones de igualdad y lo dijo literalmente. Sí, sí, lo dijo. No voy a parar hasta que un chico en el último pueblito de Argentina tenga las mismas posibilidades educativas que un chico que vive a 2 cuadras del obelisco. No lo dijo en esos términos, pero Sí, digo... sí, sí. Así que es todo lo contrario de la meritocracia, ¿no? Porque además la meritocracia funciona si literalmente hay igualdad de condiciones de origen, pero si vos tenés que caminar 5 kilómetros para llegar a la escuela y llegar con hambre, no es lo mismo que el chico que el papá lo lleva en el auto al colegio privado, es distinto. No, absolutamente. Así que la meritocracia solamente... Suena lindo. Sí, suena lindo y funciona solamente en un sistema de igualdad absoluta, con lo cual es imposible porque nunca existe la igualdad absoluta. Siempre hay desposeídos, siempre hay alguien con menores... El ejemplo que siempre trato y digo es este. Vos tenés un albañil con mucha mano que te puede, que es un oficial, un tipo que lo podés recomendar y todo, pero el tipo no tiene la capacidad de hablar. Claro. Necesita un intermediario siempre, sí. y es el que se va a llevar el porcentaje más alto. Entonces, el tipo, más allá de su mérito, de su trabajo constante, siempre necesita a alguien en el medio. Entonces, me parece que en ese camino va por lo menos mi pequeño análisis. Sí, yo coincido. Y él está convocando, pero está convocando una unidad que está por encima de las diferencias políticas, una unidad de la coyuntura. Muchachos,
La solidaridad, ¿qué es la solidaridad? Es el reconocerte a vos mismo en el otro. Claro. El otro sos vos en una situación distinta. Tal Esa cual. es la solidaridad. Entonces, yo tengo hambre porque lo veo en él. Bueno, y además, mira, dijo, apelo a la responsabilidad y el patriotismo de todas y todos. Recibimos un país frágil, postrado y lastimado. No está hablando de política. No es político, esto es mucho más que político. En realidad es el discurso de un estadista. En realidad yo creo que fue un discurso de estadista. Ahora, él era un armador. Sí, siempre fue un armador y un buen armador, ¿no? ¿El gabinete de él es de un armador? El gabinete de él es el gabinete de un presidente que llega a la presidencia con el apoyo de un socio, una socia en este caso, que tiene más poder electoral hoy, después hay que ver, más poder electoral que él. Y entonces tiene que hacerle concesiones y son legítimas, porque yo soy Cristina, te di el 30% de los votos. Claro, lógico. ¿Y que no tengo nada? ¿Cómo? Nadie te regala nada. No, y no tienen por qué. Lo de Cristina, los reclamos de Cristina, dentro de todo son más o menos justos. Creo que ha exagerado un poco la presión sobre el sector, los sectores del gobierno que tienen de alta sensibilidad social, digamos, ANSES y PAMI sobre todo, Sí. porque además la estrategia es crecer territorialmente y ANSES y PAMI tienen claro, un cura en cada pueblo tenés, Sí, ¿viste? sí. Porque yo creo que en el fondo el proyecto de Cristina es Máximo Kirchner 2023. Yo creo que ese es el proyecto. Bueno, ahí va a empezar un poco, ¿no? Eso se va a ver después de camino De a la mitad término. sí. Porque Según lo tenés cómo- a Alberto, que por lo menos uno más va a tener la intención, me parece. Y lo tenés Claro. después de sucesor de él, entiendo yo por los abrazos que se da, a Massa. Sí. Y ahí después, Claro. del otro lado, está el kirchnerismo Claro. duro. Si la pelea se da el 23, es con él. Si se da el 27, es Massa. Máximo. Bueno, estamos adelantando mucho. Sí, sí, y también pero- el macrismo también pensaba que se iba a quedar durante Sí. largos 20 años, ¿no? Hay que ver qué pasa. Y de todas maneras yo no creo que no sé, Macri no creo, pero el PRO como tal es una fuerza vigente. Lógico. Tiene una estructura nacional que la ha creado a lo largo de estos 4 años. Pero estructura en base al radicalismo. Sí, y también ha ido juntando cosas propias, ¿no? Y después tiene una inserción muy fuerte en la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal impuso ayer vicepresidente con firma, vicepresidente de la legislatura de diputados, confirma, es muy fuerte, se tiene una cuota de poder muy importante María Eugenia Vidal. Y Rodríguez Larreta, que esta dupla Larreta-Santilli viene haciendo una excelente gestión en la ciudad, excelente, es la gestión mejor calificada del país, y hace mucho tiempo, y la califican mejor de lo que calificaban la segunda gestión de Macri, que fue buena también, la segunda gestión en la ciudad. Yo creo que, bueno, es el proyecto, digamos, si vos juntás, tenés el núcleo de lo que queda en pie, combativo y con poder del PRO es Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Diego Santilli, que viene del peronismo, pero bueno, integra el PRO, ¿no? Y yo creo que ellos apuntan claramente al 23, creo que ya han comenzado a armar para esa campaña, y tienen que pasar el escollo del 21, en el cual tienen que legitimar, no proyección en la ciudad o en la provincia, tienen que legitimar proyección nacional. Y eso se les va a complicar. Bueno, pero tenés a Córdoba, tenés Mendoza, tenés algunas provincias que pueden apuntalar tenés Córdoba, eso, ¿no? Mendoza, tenés algo en Santa Fe Por también. eso, creo que, bueno, hay que ver estos 2 años, ¿no? Cómo se dan. Cómo transcurren. Y yo creo que 2 años va a ser lo que se necesita para ver que nos encarrilamos. Y por último, la justicia. Sí. Porque habló de los sótanos oscuros de la democracia. Sí. Esa AFI también te puede jugar en contra con carpetazos. Creo que todo el mundo tiene alguna alianza, tiene un celular pinchado en ese nivel, ¿no? Bueno, vos sabés que Alberto es uno de los pocos funcionarios de primera línea del kirchnerismo que se fue de la gestión y nunca tuvo un proceso, ¿no? Sí. Nunca tuvo un proceso. Y él es muy hábil y muy inteligente. Yo no creo que él se anime a eso de la AFI y sacar los fondos a la AFI, intervenirla y a la vez una reforma estructural de la justicia federal, que lo dijo, voy a mandar una serie de leyes, lo va a hacer por el Congreso encima, ¿no? Sí, pero ahora la mandó a marzo todavía. Me parece que esos 2 meses son claves. Sí, lo claro. dilató un poco, me parece. Sí, no, lo que mandó a marzo fue el presupuesto. No sé si porque no quedó planteado cuándo les iba a mandar estas leyes. Igual vamos a tener extraordinarias en enero. Pero yo no creo que Alberto juegue esas 2 cartas tan fuertes sin estar seguro de que está blindado contra un ataque.
Eso sería un error. ¿Qué me van a decir? ¿Se fue de boca? No, está escrito, lo pensó y lo pensó bien. Yo creo que tiene con qué llevarlo adelante, si no, no lo hubiera jugado. Esto es todo especulativo lo que estoy diciendo. No, está bien, pero es un análisis, me parece al contrario más ¿viste? racional que otra cosa, porque vos también es un poco, yo voy contra vos y después me pongo a negociar por el detrás también. También es posible, también es posible. Bueno, Pero, ¿lo ves con esperanzas? Yo Con lo veo con una esperanza. tranquilidad. Sí, yo lo veo con esperanza porque, entre otras cosas, Alberto Fernández es un hombre de una gran mesura, de una gran mesura. ¿Te acordás cuando, después de las PASO, que había gente en la calle, estaba la protesta de Grabois? Sí. Y lo llamó a Grabois y le dijo, sacá a la gente de la calle porque necesitamos tranquilidad, estamos en un proceso electoral. Esto no... Sí. Ya vamos a ver cuándo, pero... Bueno, y a la vez es la primera vez que llega a la presidencia, desde la vuelta de la democracia hasta ahora, que llega a la presidencia una figura política que tiene 6 años, casi 5 y largos, de experiencia en la primera línea del Ejecutivo, porque él fue jefe de gabinete casi 6 años. Él la botonera la conoce. Entera. Vos no estás 6 años como jefe de gabinete. No, por supuesto. Y además te vas porque vos querés, porque estás en desacuerdo, nadie te echó, no tuvo grandes conflictos durante su gestión al frente de la jefatura de gabinete. Así que yo creo que llega con una experiencia muy importante, muy importante. Conoce el problema, conoce la botonera. Lo que se dice, y lo están diciendo por ahí, es que los números que le dio Mauricio Macri no son los números reales. Estamos hablando de lo que quedó en el Banco Central. Lo que quedó en el Banco Central y la ejecución presupuestaria. Por ejemplo, ahora se descubrió que de los 27.000 millones de pesos que se votó en la ley de emergencia alimentaria, solamente se ejecutó 7. O sea, él de entrada tiene 20.000 millones de pesos para mandar comida a las provincias de movida. Es necesario. Claro. Absolutamente en estos tiempos. Sí, es absolutamente necesario. Bueno, ojalá que sea lo mejor para esta Argentina, ¿no? Que viene golpeada, que es necesario un poco de esperanza. Yo qué sé, que el sol salga creo que a todos nos viene bien. Sí, claro, por supuesto. Yo tengo esperanzas en que Alberto haga un buen gobierno, que controle la interna. Hay una interna. Sí, por supuesto. Siempre hay una interna en todas las fuerzas políticas. Sí, lógico. Ahora, no hay que asustarse porque tiene una interna. No, pero los del PRO la manejaron bien. Sí, Todos sabemos las internas que tuvieron y nunca sí. saltó, No, por lo menos en los medios de comunicación, que eso después se desparrama, ¿no? Sí, es más fácil posiblemente arreglar una interna con CEOs que con políticos. Claro. Bueno, Raúl, un gustazo tenerte y la Cuando quieras, un gusto estar verdad acá. una admiración por tu análisis. Ay, por favor. Seguimos, señoras y señores, en Weekend. Gracias.